Bienvenidos muchachos. En esta parte vamos a ver algunos ejemplos del tema de cambio de fase. La teoría se encuentra en otro video, entonces aquí en este video nos toca hacer ejemplos para que quede fijado en este caso la fórmula que se dio. Bien, tenemos el primer ejemplo. Aquí nos muestra que si existe un trozo de hielo a 0 grados, se le va a suministrar 360 calorías. ¿Qué cantidad de hielo se derrite? Veamos que en esta parte tenemos a 0 grados. Esto me indica de que está justo en la temperatura de cambio de fase. Por lo tanto, como existe 0 y ya está en la temperatura de cambio de fase, podemos usar una fórmula. El calor es igual a masa por el calor latente. Y tenemos el hielo, se le está suministrando calor. Lo que vamos a usar es esta parte, ¿no? Cuánto de calor se necesita para que una determinada masa cambie de fase, ¿no? En este caso está en hielo, esto se va a derretir, es decir, pasar al estado líquido. Aplicamos esta fórmula. Recordar que cada dimensión con respecto a 0 grados, cada vez que te indica 0 grados, tú lo que vas a usar es esta fórmula. Si hay 100 grados, también usas esta fórmula. La diferencia está en que el L va a ser independiente para el valor. El independiente, es decir, para 0 grados va a ser 80 y para 100 grados va a ser 540. Entonces ahora voy a indicar esta parte y me suena de que el calor que se está suministrando son 360 calorías. La masa no lo sabemos porque eso es lo que nos pide, qué cantidad de hielo dice. Y el calor latente en este caso va a ser 80. ¿Por qué? Porque en 0 grados es un valor fijo que equivale a 80. Uso unas tablas y mencionó en la teoría. Después, ¿qué hago? Todo esto voy a pasar a dividir. Voy a eliminar calorías, también elimino ceros y divido 36 entre 8. Me va a salir 4,5 gramos. Se necesita para poder suministrarle esa cantidad de calor. Segundo ejercicio. En el segundo ejercicio me piden cuántas calorías se necesita entregar a 120 gramos de hielo para fusionarlo totalmente a 0 grados. Aquí me habla de fusionar, quiere decir que del estado sólido va a pasar al estado líquido y me habla de 0 grados. Por lo tanto, voy a usar nuevamente la fórmula anterior. El hielo, estoy suministrando calor, pero en este caso me están dando ya la masa. Me están pidiendo el Q, ¿no? La cantidad de calorías o cuántas calorías. Si ustedes, para que nunca se olviden, puede ser como mnemotecnia, ¿no? Quémalo. Quémalo se refiere calor igual a masa por el calor latente. Solo se usa cuando hay 0 grados y 100 grados, ¿ok? Aquí usted indica que está 0 grados. Reemplazo los valores, masa 120 gramos, el calor latente es 80, ¿por qué? Porque estamos en 0 grados, un valor fijo. Se eliminan 2 gramos, multiplico 120 por 80, me sale 9600 calorías. Y esto yo lo puedo representar en kilocalorías, solo corro 3 espacios, pongo la coma aquí y me fijo kilo, kilo significa mil. Eso sería la respuesta para el ejercicio número 2. Tengo el tercer ejercicio. En este caso me están pidiendo la cantidad de calorías, cuántas calorías se necesita. Me está dando la masa que es 100 gramos, pero ahora me están dando un valor de menos 20 grados centígrados y tiene que llegar hasta la temperatura de fusión en que se fusiona, es decir, tiene que llegar hasta 0. Tengo un esquema aquí, pero se le está suministrando calor, hago mi línea de temperatura, donde el material va a estar primero a menos 20 grados, después va a tener que ganar calor o va a tener que recibir calor y llegar al punto de fusión que es 0 grados. En este proceso de ejercicio lo que se tiene que hacer es, primero, sabemos de que si está a esta temperatura tiene que suministrarle calor para llegar hasta 0. Entonces vamos a indicar que va a ser el calor 1. Todo el calor 1 va a ser, o en este caso va a representar al calor suministrado hasta que llegue a la temperatura de fusión. Después, como me dice que se tiene que fusionar, es decir, que se tiene que convertir de sólido a líquido, va a existir un calor número 2, que en este caso es representado por, ya lo hemos dicho en su momento, el quémalo, ¿no?
calor es igual a masa por el calor latente. Pero esto de aquí, en una clase anterior también se presentó esta ecuación, que era el calor es igual a masa por el calor específico por la variación de la temperatura, ¿sí? O comúnmente, como lo dicen, el se mata, ¿no? Calor específico por la masa por la variación de la temperatura. Este calor va a aparecer cuando existe variación de temperatura, ¿sí? En este caso nos representa menos 20 hasta 0, hay una variación. Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar. ¿Y qué voy a hacer aquí yo? El quémalo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando está en 0 grados solo usamos esto de aquí. Bueno, ahora queda solo resolver. Reemplazo valores, ¿sí? Estos valores están en tablas también, en clase anterior se mencionó. Se usa 0,5 cuando el material, en este caso el agua, está en estado sólido. Se usará el valor de 1 cuando está en estado líquido y cuando está en estado de vapor también. Pero como está en sólido, se entiende de que de menos 20 a 0 debe estar en sólido, se coloca el valor de 0,5, valor fijo. La masa, que es 100 gramos, la variación de temperatura, que hay que tener mucho ojo, temperatura final, en este caso, si fue en 20 inicial, final es 0, entonces sería 0 menos su temperatura inicial, que es menos 20. Esto se va a multiplicar sobre positivo, vale 20. Vamos a eliminar gramos, grados centígrados. Tenemos 0,5% por 20. En este caso nos va a salir, si no me equivoco, son 1000 calorías. Para el otro lado, la masa lo tenemos que equivale a 100 y el calor latente, como es en 0, es un valor fijo y el valor fijo es de 80. Eliminamos gramos, multiplico, me sale 8000 calorías. ¿Qué se hace finalmente? Hay que sumar este calor 1 más calor 2 y eso me representa todo el calor que se ha necesitado para que cambie su temperatura y se convierta a líquido, ¿no? Este hielo. Voy a sumar 1000 más 8000, me va a salir 9000 calorías y si lo quiero representar en kilocalorías, debe salir 9 kilocalorías. Pregunta 4. También me están pidiendo cuántas calorías. En este caso me están dando 200 gramos y son menos 40 grados hasta que se fusione. Es igual, similar al ejercicio anterior, solo que en este caso está con la temperatura menor y aumentado la masa, ¿no? Hacemos un esquema, hacemos una línea de temperatura. Inicialmente estaba con menos 40 hasta llegar a temperatura de fusión. ¿Qué valor es? 0. Hay una variación de temperatura, por lo tanto va a necesitar un calor 1. Y cuando llega al punto de fusión, es decir, de sólido a líquido, necesita un calor 2. Aplico esta fórmula, el se mata, para no olvidarnos. Cuando se usa, cuando hay variación de temperatura. Y el quémalo, ¿no? Cuando se usa, cuando hay punto de fusión, es decir, temperatura de fusión. Reemplazo valores, como esto sigue teniendo hielo, su calor específico es 0,5. Su masa es 200, variación de temperatura final menos 40, menos inicial. Suma, aquí, más por menos más, elimino gramos con grados centígrados y me sale 0,5 por 200 por 40, es decir, 4000 calorías, ¿no? 4000 calorías. Vamos con la siguiente. Reemplazo la masa de 200 y el calor latente es 80. ¿Por qué? Porque el 0 grado es 80. Se van los gramos y me sale 16.000 calorías. Finalmente lo que tengo que hacer es sumar calor 1 más calor 2. Eso me indica de que cuánto calor se ha necesitado para llegar a esta temperatura hasta que se fusione el material. 4.000 más 16.000 me sale 20.000 y esto lo puedo reducir yo a 20 kilocalorías. Reducir otros espacios, ¿no? 20 kilocalorías. El kilo significa 1000. 5. En el ejercicio 5 me dicen cuántas calorías se necesita para entregar a 100 gramos y me dan su masa. En este caso ya no está a menos tantos grados, sino está a 40 grados centígrados.
Pero este material dice que tiene que ir hasta el punto que se evapore, punto de fusión, ya se va evaporando. O sea, inicialmente estuvo líquido, porque se entiende que 20 grados el agua está líquido. Y donde tiene que evaporarse, su temperatura de ebullición debe ser 100 grados centígrados. Un esquema, ahorita mi agua que está intentando evaporar, en línea de temperatura, inicialmente tuvo 40 y finalmente la temperatura de ebullición debe ser 100 grados. De 40 a 100 hay una variación de temperatura. Y en 100 grados es temperatura de ebullición. En este caso, cambio de fase de líquido a vapor. Esto ya sabemos con la variación de temperatura usamos el CMATA. El calor específico aquí, como es líquido, debe ser 1. En el anterior ejercicio se colocó 0,5, es porque estaba en forma sólida. La forma líquida es 1. Bueno, aquí el quémalo, ¿no? Aquí es 1, la masa son 100 gramos, variación de temperatura final menos la inicial, final menos la inicial. Resto aquí, me sale 60, gramos por centígrados, 200 por 60, 12.000 calorías. Aquí pongo la masa, son 100 gramos, el calor latente 540, claro que aquí es 540. ¿Y por qué en el anterior pues 80? Porque hablaba de temperatura de fusión 0 grados. En 0 grados es 80 y en 100 es 540. Multiplico, bueno, se van los gramos, multiplico, me sale 54.000 calorías. Finalmente voy a sumar 12.000 más 54.000, me sale 68.000. Acá debe ser 66.000, debe ser. Salió 66.000 kilocalorías. Retrasando 3 espacios, ¿no? 66.000 calorías y eso se convierte en 66 kilocalorías. Fijo kilo, 1000, ¿no? Bien, en el ejercicio C ya vemos que se pone un poco más complejo los problemas. Tenemos la masa de 20 gramos y en este caso me están preguntando cuánto es el valor de Q total, ¿no? Si inicialmente tiene menos 10 grados centígrados y hay que llevarlo hasta 40 grados centígrados. Es decir que en algún momento va a pasar el 0 grados también y hay que usar el calor latente. Hacemos nuestro esquema de fuego con hielo, ¿no? Está suministrando calor. Nuestra línea de temperatura inicialmente era menos 10. Tiene que necesariamente pasar por 0 para que exista un cambio de fase y después va a llegar hasta 40 grados centígrados. Entonces aquí existe una variación de menos 10 a 0. Hay una cantidad de calor que necesita para hacer eso. Luego en 0 grados necesitamos una cantidad de calor para que haga su cambio de fase. Y de 0 a 40 necesitamos también otra cantidad de calor para que exista una variación, ¿no? De 0 a 40. Vamos a llamarlo 3. ¿Qué usamos en este Q1? Que existe variación, el CMATA. ¿Qué usamos en Q2? Que es temperatura de fusión, quema. ¿Y qué utilizamos en Q3? Porque existe una variación de temperatura, el CMATA también. Reemplazo valores. Como está en esta zona hielo de menos 10 a 0, usamos el calor específico de 0,5 calorías por cada gramo por grado centígrado. La masa es 20. Variación de temperatura final menos la inicial. Final menos la inicial. Lo ponemos más, sale 10. Si eliminan estos dos, 0,5 por 20 por 10, sale 100 calorías. Vamos aquí. Masa es 20 gramos. Está. El calor latente es 80. ¿Por qué? Porque en 0 grados es 80. Es un valor fijo allá. Acá me sale 1600 calorías. Y finalmente aquí el calor específico. ¿Por qué vale 1? Porque está en estado líquido. Ese es el valor del calor específico del agua. Masa 20, variación de temperatura final menos la inicial, 40 menos 0. O sea, 40. Y van a salir, se van estos gramos con velocidad, 800 calorías.
Pues de estos tres calor necesitamos un calor total. En este caso hay que sumarlo, ¿no? Q1, Q2 y Q3 son los calores. 100 más 1600 más 800 me sale a 2500 calorías. Si lo quiero representar en kilocalorías sería 2,5 kilocalorías. Esa es la cantidad de calor que se necesita para que el hielo pase a 40 grados centígrados, o de menos 10 llega hasta 40 grados centígrados. Bien, tenemos aquí el problema 7, similar al anterior. Nuestro esquema de temperatura. Le están preguntando cuántas calorías o cuánto es el Q. Inicialmente está en 20 grados centígrados. Va a tener que pasar por 0 grados necesariamente. Y de 0 va a llegar hasta 80 grados centígrados. Aquí va a necesitar un calor 1 porque hay una variación de temperatura, un calor 2 porque está en 0 grados y un calor 3 porque está en 80 grados. Una variación. Q1 vamos a aplicar se mata porque existe variación. Q2 aplicamos el quémalo porque solamente hay una temperatura de fusión. Y Q3 existe una variación de temperatura, se mata, ¿no? Reemplazamos, aquí debe ser 0,5 porque está en hielo, masa 10 gramos, variación de temperatura final de la inicial, y que me sale 100 calorías. Aquí reemplazo la masa es 10, luego la temperatura es 8, se va a gramos, me sale 800 calorías. Acá la masa es 10, el calor específico es 1, variación es de 80 menos 0, 80, menos 800 calorías. Finalmente hay que sumar 100 más 800 más 800, se sale 1700 calorías. Si lo quiero pasar a kilocalorías me sale 1,7 kilocalorías. Y esos serían los ejemplos para que entiendan o cuantifiquen, ¿no?, los problemas cuando nos brindan los datos y uno puede interpretar de esta manera. Bien, esto sería todo hasta aquí. 7 ejemplos para que se puedan guiar y puedan resolver la práctica que se les va a entregar.